Durante miles de años, la humanidad ha mirado hacia el horizonte azul, temiendo lo que yace bajo la superficie. Los marineros, con el miedo calado en los huesos, susurraban historias de serpientes marinas gigantes. Bestias colosales que surgían de las profundidades para arrastrar barcos enteros al abismo. Era fácil descartar estos relatos como alucinaciones provocadas por el ron o la soledad del mar. Pero la realidad, a veces, supera la ficción. Existe una criatura que encaja casi a la perfección con esas leyendas, el pez remo. El pez óseo más largo del planeta. Puede superar los 10 metros de longitud. Su cuerpo plateado y su aleta dorsal roja, que recorre su espalda como una cresta prehistórica, evocan monstruos de otra era. Habita en la zona mesopelágica, hasta 1000 metros de profundidad, donde la luz del sol apenas llega. Son criaturas de la oscuridad eterna, adaptadas a un mundo de presión aplastante. Antes de seguir, suscríbete a Viaje a través del tiempo. Cuéntanos en los comentarios desde qué continente nos ves y qué hora es allí. Empezamos. En Japón, vivimos convencidos de saber dónde termina la fantasía y empieza la historia. Pero esa línea es borrosa. Durante siglos, nos reímos de los marineros y sus monstruos, de los poetas y sus ciudades perdidas. Hasta que la ciencia nos obligó a dejar de reír. Lo que vas a escuchar no son cuentos de hadas. Son 10 minutos de realidad que una vez llamamos mito. Empecemos por el miedo. Los Assassin. No eran villanos de videojuego. Eran una orden nizarí ismaili real en las montañas de Persia. Sin ejércitos, solo dagas y paciencia. Se infiltraban durante años en las cortes de sus enemigos, convirtiéndose en sirvientes de confianza, esperando la orden. No mataban por dinero, sino por devoción. Y lo más aterrador, no huían. Se quedaban allí, junto al cadáver del rey, esperando su propio final. Eso no era locura inducida por drogas. Era una disciplina tan fría que heló la sangre de los imperios durante siglos. Olvídate del caballo blanco y grácil. El unicornio original era una bestia de la edad de hielo. El Elasmotherium sibiricum. Un tanque de 4 toneladas, cubierto de pelo grueso, con un cuerno de 2 metros de queratina sólida en la frente. Nuestros ancestros no imaginaron a esta bestia, convivieron con ella. Cazaron con ella. Y probablemente, corrieron de ella. La leyenda del unicornio no nació de un sueño, sino de una pesadilla prehistórica muy real que podía aplastarte sin esfuerzo. Durante milenios, los marineros hablaban de tentáculos capaces de hundir barcos. La ciencia victoriana se burló, el kraken es imposible. Hasta que empezaron a aparecer los cuerpos. El calamar colosal y el architeutis. Monstruos de carne y hueso de hasta 14 metros de largo, con ojos del tamaño de balones de baloncesto y ganchos en sus ventosas. No arrastran barcos enteros al fondo, es cierto, pero imagina estar en un bote de remos en el siglo XVII y ver emerger eso. El terror no era inventado. Era biología marina. Los griegos contaban historias de una tribu de mujeres guerreras, feroces e indomables, las amazonas. Pura fantasía machista para asustar a los niños griegos, ¿verdad? Incorrecto. Las tumbas escitas en Eurasia han revelado la verdad. Esqueletos de mujeres, enterradas con honores, rodeadas de armas, con heridas de batalla en los huesos. Eran arqueras a caballo, líderes militares, iguales a los hombres en la guerra. Los griegos no inventaron a las amazonas. Se enfrentaron a ellas y quedaron tan impresionados que las convirtieron en leyenda. Troya. La joya de Homero. Durante siglos, se consideró pura poesía, una metáfora. Hasta que un hombre llamado Heinrich Schliemann, obsesionado con la Ilíada, tomó una pala y se fue a Turquía. Y allí estaba. No una ciudad, sino 9, construidas una sobre otra. Enormes murallas, evidencia de incendios, puntas de flecha en las calles. Hubo una guerra. Hubo un asedio. La ciudad de Príamo ardió de verdad. La poesía solo fue el envase para preservar la memoria de una catástrofe real. En la isla de Flores, Indonesia, los lugareños hablaban del Ebu Gogo, una abuela pequeña y voraz que vivía en el bosque. Cuentos de viejas. Hasta 2003. En una cueva húmeda encontramos los huesos. Homo floresiensis.
Adultos de apenas 1 metro de altura, cerebros pequeños pero herramientas avanzadas. Hobbits reales que vivieron allí hasta hace apenas 50.000 años, quizás incluso menos. Compartimos el planeta con otra especie humana diminuta, y sus historias sobrevivieron en nuestra memoria oral mucho después de que ellos desaparecieran. Parece increíble hoy, pero hasta mediados del siglo XIX, el gorila era un mito en Europa. Los exploradores cartagineses hablaron de tribus de mujeres peludas, violentas. Nadie les creyó. Durante 2000 años, el primate más grande del mundo fue tratado como el Bigfoot. Solo en 1847 la ciencia occidental aceptó oficialmente su existencia. Piensa en eso. Un animal de 200 kilos estuvo escondido a plena vista de la ciencia moderna hasta casi la época de la Guerra Civil Americana. ¿Qué más se nos escapa hoy? Los berserkers vikingos. Guerreros que no sentían dolor, mordían sus escudos y peleaban con una furia sobrenatural. Se decía que cambiaban de forma, que se convertían en osos. La realidad es química. Análisis recientes sugieren el uso de beleño negro, un potente alucinógeno disociativo. No era magia, era una intoxicación de combate calculada. Entraban en batalla delirando, insensibles al dolor y al miedo. El monstruo no era un espíritu animal, era la neuroquímica humana llevada al límite. Dragones. La leyenda universal. ¿Por qué todas las culturas temen a los grandes reptiles? En Australia, la respuesta medía 7 metros. Megalania. Un varano, un dragón de Komodo, pero del tamaño de un autobús escolar. Convivió con los primeros aborígenes australianos. Era un depredador de emboscada real, venenoso y masivo. Las leyendas de serpientes arcoíris y monstruos devoradores no son metáforas. Son advertencias de supervivencia transmitidas durante 40.000 años. El dragón era real y te comía. 9 mitos. 9 realidades. Hemos explorado el 5% de nuestros océanos. Apenas conocemos nuestro propio pasado. Si Troya era real, si el Kraken existe, si los hobbits caminaron entre nosotros, tienes que preguntarte, de todas las historias que hoy llamamos imposibles, de todas las leyendas que descartamos con una sonrisa cínica, ¿cuál de ellas está esperando, bajo la tierra o bajo el mar, a que alguien simplemente empiece a acabar? La historia no ha terminado de contarse. La cirugía moderna es un milagro de luz blanca, acero inoxidable y anestesia controlada. Un entorno estéril diseñado para engañar a la muerte. Pero hace miles de años, la sala de operaciones era una cueva húmeda. Y el bisturí no era de acero, sino de piedra tosca y afilada. Hablemos de la obsidiana. Este vidrio volcánico crea un filo a nivel molecular al romperse. Es, de hecho, más afilado que cualquier bisturí quirúrgico moderno. Imagina al paciente. Sin anestesia real. Quizás solo alcohol fermentado o masticar hoja de coca hasta entumecer los sentidos. 4 hombres sujetándolo contra el suelo. Se llamaba trepanación. Perforar, raspar o cortar el hueso vivo del cráneo. El sonido del raspado resonaría dentro de su propia cabeza. ¿Y la infección? Sin antibióticos, ¿cómo sobrevivían? Probablemente usaban miel, un antibacteriano natural, o bálsamos de plantas que la ciencia moderna apenas redescubre. Era un arte preciso. Algunos raspaban el hueso capa por capa con paciencia infinita. Otros perforaban círculos pequeños para retirar una pieza entera. No fue un experimento aislado. Desde los dólmenes de Francia hasta las estepas rusas y las tribus Kisii en África. La humanidad entera compartía este conocimiento prohibido. En Perú, la maestría fue absoluta. Sus tasas de supervivencia rozaban el 80%. Para comparar, en los hospitales de Londres del siglo XIX, la tasa de muerte por infección era casi del 100%. Y no discriminaba. Hemos encontrado cráneos de hombres, mujeres e incluso niños. No era solo para guerreros de élite, era una medicina comunitaria, un intento desesperado de cuidar a los suyos. Muchos casos eran por la guerra. Golpes de maza que hundían el hueso. La cirugía limpiaba las esquirlas para evitar que dañaran el cerebro. Medicina de trauma en su forma más pura. Pero otros casos no tienen explicación física. ¿Epilepsia?
¿Esquizofrenia? ¿O un ritual para dejar salir a los demonios y dejar entrar a los dioses? Lo impactante es que funcionaba. Los bordes del hueso sanaban. Los pacientes vivían décadas con una ventana abierta en su cabeza, prueba viviente de una ciencia imposible. Es un recordatorio brutal. La inteligencia humana no nació con la escritura. Ya estaba allí, en la oscuridad, en manos que empuñaban piedras y desafiaban a la muerte. Y si lograron esto, ¿qué otros secretos yacen olvidados bajo el polvo? Si la primera parte fue sobre la supervivencia del cuerpo, esta segunda parte es sobre el misterio del alma. Porque para ellos, el hueso no era solo materia. Era un puente. Algunos teóricos sugieren algo más inquietante. Que en ciertos casos no buscaban curar, sino abrir. Perforar el cráneo para liberar la presión y alcanzar estados de trance profético. En la Europa neolítica, encontramos los rondelles. Discos de hueso cortados de cráneos trepanados. Usados como amuletos sagrados. ¿Llevaban la sabiduría de sus ancestros colgada al cuello? Y las formas. En los Andes no solo vemos círculos. Vemos líneas rectas, patrones rectangulares. ¿Era un código? ¿Una marca de casta? ¿O una puerta específica para un espíritu específico? Imagina al superviviente. Con un agujero en la cabeza, caminando entre la tribu. ¿Era visto como un hombre roto o como un santo viviente que había tocado el mundo de los muertos y regresado? Y luego están los muertos. Cráneos perforados post-mortem. Tal vez para liberar el alma atrapada, o para usar el cráneo mismo como una copa ritual en ceremonias olvidadas. Pero incluso en el misterio hay humanidad. Los cráneos infantiles curados nos hablan de padres desesperados que usaron esta magia negra para salvar la vida de sus hijos a toda costa. Con la llegada del metal y los imperios, la práctica se prohibió. La medicina ganó en ciencia, pero perdió esa conexión visceral, peligrosa y sagrada con lo invisible. Quizás sabían algo que nosotros, con nuestros escáneres, hemos olvidado. Que a veces, para ver la verdad, hay que abrir una ventana en la oscuridad, aunque sea a golpes de piedra. El tiempo no es una línea recta, es un océano profundo. Lo que llamamos mitos son a menudo fragmentos de verdad que han sobrevivido a la marea del olvido. Para entender nuestro pasado, debemos dejar de mirar la superficie y sumergirnos en lo profundo. Vivimos sobre capas de civilizaciones olvidadas, caminando sobre las cenizas de mundos que una vez se creyeron eternos. Hace 3 milenios y medio, la isla de Tera era la joya del Egeo. Su ciudad, Akrotiri, no tenía rival. Sus habitantes vivían en casas de varios pisos, con agua corriente y sistemas de drenaje avanzados. Decoraban sus muros con frescos que aún hoy, bajo la ceniza, nos roban el aliento, monos azules, pescadores sonrientes, mujeres recogiendo azafrán. Eran marineros, artistas, comerciantes. Una utopía de la Edad de Bronce. Pero la prosperidad es frágil. Durante meses, la tierra tembló. Pequeños avisos geológicos que susurraban un destino fatal. La mayoría huyó, llevándose lo que pudo, dejando una ciudad fantasma esperando el juicio final. Entonces, la montaña despertó. No con fuego al principio, sino con piedra pómez. Una lluvia gris que enterró la ciudad metro a metro, preservándola en un sarcófago de piedra para la eternidad. Pero lo peor estaba por llegar. El magma entró en contacto con el mar. La explosión resultante se escuchó a miles de kilómetros. La isla entera colapsó hacia su propio centro, creando una caldera gigantesca y enviando una pared de agua, un tsunami monstruoso, hacia el sur. En Creta, la civilización minoica recibió el golpe mortal. Sus puertos arrasados, sus cosechas envenenadas por la ceniza. El cielo se oscureció durante años. El invierno volcánico trajo hambre, frío y colapso social. El imperio del mar murió ahogado. Siglos de oscuridad pasaron. La historia se convirtió en mito. Cuando Platón escribió sobre Atlantis, no estaba inventando un cuento moral desde cero. Estaba canalizando el trauma colectivo de una edad de oro perdida bajo las olas en un solo día y una noche, de desgracia. Ahora, dejemos el cálido Mediterráneo y viajemos al norte helado, 2 milenios después.
Otra civilización de marineros intrépidos estaba a punto de desafiar los límites del mundo conocido. Los vikingos vivían al límite. Groenlandia era dura, fría y escasa en madera. Necesitaban recursos. Las historias de Bjarnir Hrólfsson, quien vio tierras al oeste tras perderse en la niebla, encendieron una chispa. Leif Erikson, hijo de un desterrado, compró el barco de Bjarni y reunió una tripulación. Navegaron hacia lo desconocido, guiados por el sol y las estrellas. Primero encontraron Eyulan, tierra de rocas planas y desolación. Luego Markland, tierra de bosques interminables. Y finalmente, Vinland. El clima era tan suave que el ganado podía pastar todo el año. Encontraron vides silvestres y madera de calidad. Parecía la tierra prometida para estos hombres del norte. Se establecieron. Allí nació Snorri Thorfinnsson, el primer niño europeo nacido en el continente americano. La historia pudo haber cambiado para siempre en ese momento. Pero no estaban solos. Las sagas hablan de los Skraelingar, los pueblos indígenas. Al principio hubo curiosidad y comercio, pieles por tela roja. Pero la paz fue efímera. Un malentendido, un toro bramando que asustó a los nativos, o simplemente la competencia por recursos, desató el conflicto. Flechas de piedra contra hachas de hierro. Eran pocos y estaban lejos de casa. Decidieron que la tierra era rica, pero el precio en sangre era demasiado alto. Cargaron sus barcos con madera y uvas, y volvieron al este, dejando Vinland a la niebla y la leyenda. La iglesia en Roma supo algo, quizás. Pero Europa estaba ocupada con sus propias guerras. El descubrimiento de un nuevo continente se convirtió en una curiosidad nórdica, una saga para contar junto al fuego en las largas noches de invierno. Tuvieron que pasar 1000 años para que los Instad, armados con fe en los textos antiguos, encontraran los cimientos de Turba en Eleanse Auxmeadows. La realidad siempre deja huella. Nuestra historia está llena de agujeros negros. Civilizaciones enteras, viajes épicos, tecnologías perdidas. Terra y Vinland son solo las piezas que hemos logrado recuperar del fondo del mar del tiempo. ¿Qué más nos estamos perdiendo? ¿Qué mitos de hoy serán la historia de mañana? La respuesta no está en los libros que ya hemos escrito, sino en los que aún nos atrevemos a imaginar. La verdad está ahí fuera. Para comprender la verdadera escala de nuestro mundo, debemos abandonar, por un momento, nuestra noción humana del tiempo. Para la Tierra, un milenio es apenas un parpadeo, y lo que hoy es cumbre, mañana es abismo. La historia del planeta no está escrita en tinta, sino en estratos de roca y cicatrices de sal. Comencemos nuestro viaje en el lugar más alto al que un ser humano puede caminar, la zona de la muerte, del monte Everest. A 8.848 metros, el aire es tan fino que la vida compleja es prácticamente imposible. Es un desierto de hielo, viento y roca negra que rasga la atmósfera. Pero si te detienes, si logras respirar y observas con atención la roca bajo tus botas, específicamente en la llamada banda amarilla cerca de la cumbre, encontrarás algo imposible. No hay solo piedra volcánica o granito estéril. Hay conchas. Hay restos de crinoideos. Hay esqueletos de criaturas que solo pueden existir bajo la presión de toneladas de agua salada. Esta roca no nació en el cielo. Nació en el fondo del mar de Tetis, un vasto océano tropical que floreció hace más de 400 millones de años. Donde hoy aúllan los vientos huracanados a 40 grados bajo cero, antes nadaban bancos de peces prehistóricos y se mecían jardines de coral en aguas cálidas y tranquilas, iluminadas por un sol antiguo. La transformación comenzó hace unos 50 millones de años, en el período Eoceno. La placa tectónica de la India, tras separarse de un supercontinente austral, comenzó una carrera hacia el norte a una velocidad geológica vertiginosa. Cuando finalmente impactó contra la inmensa placa euroasiática, la corteza terrestre no tuvo a dónde ir más que hacia arriba. Imagina la fuerza necesaria para tomar el lecho de un océano entero, plegarlo, romperlo y elevarlo hasta la estratosfera. El Everest es, literalmente, un fondo marino secuestrado por el cielo. Los fósiles que encontramos hoy son viajeros involuntarios de la mayor colisión en la historia de nuestro mundo. Así que el alpinista que conquista la cima, exhausto, congelado y al límite de sus fuerzas, está de pie sobre un cementerio de animales marinos. Es una ironía poética y brutal
criaturas que vivieron en la oscuridad y presión del abismo, ahora descansan expuestas a la radiación cósmica y a la vista de todo el continente asiático. Esta es la paradoja de la naturaleza: la roca es fluida si le das suficiente tiempo, y el océano es tan sólido como un muro si lo golpeas con suficiente fuerza. Y hablando de fuerzas que golpean desde el océano, debemos descender de la montaña para encontrar otro tipo de gigante. Uno que no necesitó millones de años para convertirse en leyenda. En las cartas de navegación de los balleneros del siglo XIX, cerca de la isla Mocha en la costa de Chile, los capitanes marcaban una zona con temor reverencial. No por las tormentas, ni por los arrecifes, sino por una criatura específica. Antes de que Herman Melville escribiera su inmortal Moby Dick, ya existía Mocha Dick. No era una ballena común. Los registros históricos lo describen como un cachalote macho de proporciones titánicas y un albinismo espectral. Pero lo más aterrador no era su tamaño, sino su apariencia. Estaba cubierto de percebes gigantes y arrastraba metros de cuerdas y arpones rotos, como un rey guerrero vistiendo las armas de sus enemigos vencidos en su propia piel. Lo que helaba la sangre de los marineros era su comportamiento. Mocha Dick no actuaba por instinto de huida. Era un estratega. Se dice que a veces flotaba inmóvil, pareciendo un tronco o un animal muerto, esperando a que los botes se acercaran para investigar. Y en el último segundo, desataba el caos. Los sobrevivientes hablaban de un sonido peculiar que hacía al respirar, un bufido ronco y estruendoso que resonaba en la niebla antes de que pudieran verlo. Destruyó más de 20 barcos y mató a decenas de hombres. No era una presa, era un rival. Un recordatorio sangriento de que el océano tiene su propia voluntad y sus propios campeones. Cuando Melville escuchó estas historias, entendió que no necesitaba exagerar. La realidad era suficientemente terrorífica. El Capitán Ahab es ficción, pero el miedo que representa es real. Es el miedo humano a enfrentarse a una fuerza natural que no solo es más fuerte, sino que parece tener memoria y rencor. Se dice que Mocha Dick fue finalmente abatido mientras defendía a una ballena madre y su cría, mostrando una lealtad y una complejidad emocional que sus cazadores humanos raramente poseían. Murió no como un monstruo, sino como un patriarca defendiendo su reino. Hoy, el Everest sigue creciendo milímetros al año, empujando sus fósiles aún más cerca de las estrellas, y en las profundidades inexploradas, descendientes de Mocha Dick siguen nadando en la oscuridad absoluta. Nosotros, con nuestras breves vidas y nuestras pequeñas conquistas, solo somos testigos pasajeros. La montaña y la bestia siguen ahí, eternas, indiferentes a nuestra presencia, guardando los secretos de un mundo que nunca nos perteneció realmente y quizás nunca lo hará. El Valle del Jordán. Una grieta en la corteza terrestre que ha sido testigo del nacimiento y la caída de civilizaciones. Hoy es un lugar de silencio, pero las piedras tienen una historia violenta que contar. Hace 3600 años, esta región no era un desierto. Era el hogar de una próspera ciudad-estado, 10 veces más grande que Jerusalén en su época. Una metrópolis que dominaba el horizonte. La Biblia la llama Sodoma. Y su final es uno de los relatos más aterradores del texto sagrado: fuego y azufre lloviendo desde los cielos, una aniquilación divina instantánea. Durante siglos se creyó que era un mito. Pero los arqueólogos que excavan en Toul el Hammam han encontrado una capa de destrucción que no encaja con ninguna guerra ni terremoto conocido. Es un estrato oscuro de 1,5 metros de espesor. Una mezcla caótica de ceniza, carbón y escombros pulverizados que marca el momento exacto en que la vida se detuvo aquí, alrededor del año 1650 a.C. Lo que encontraron allí es perturbador. Restos humanos fragmentados en pedazos diminutos, dispersos de manera antinatural, sugiriendo una fuerza explosiva capaz de desmembrar cuerpos en una fracción de segundo. Las murallas de la ciudad, de 4 metros de espesor, no se derrumbaron. Fueron segadas. Las partes superiores volaron, arrancadas de sus cimientos por una fuerza lateral incalculable. Pero la evidencia más condenatoria es el calor. Los arqueólogos hallaron fragmentos de cerámica con la superficie convertida en vidrio. Burbujeante, derretida, vitrificada. Para lograr esto se necesitan temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. Más caliente que el magma, más caliente que cualquier incendio provocado por el hombre en la antigüedad. Y luego está el cuarzo de choque.
Granos de arena con fracturas internas que solo se forman bajo una presión inmensa y súbita. Es la huella digital de un impacto cósmico o una detonación nuclear. La conclusión científica es aterradora, un Meteorburst. Un meteoro de roca helada entrando en la atmósfera a 60.000 km/h y explotando antes de tocar el suelo. La explosión ocurrió a unos 4 kilómetros de altura. La energía liberada fue 1000 veces superior a la bomba de Hiroshima. El cielo se convirtió, literalmente, en un segundo sol. Primero llegó el destello térmico, incinerando todo lo que miraba al cielo. Segundos después, la onda de choque. Un muro de aire sólido moviéndose a velocidad hipersónica. La fuerza fue tal que incluso Jericó, situada a kilómetros de distancia, vio caer sus murallas instantes después. Todo el valle fue arrasado. La explosión sobre el extremo norte del Mar Muerto vaporizó toneladas de agua salada y sedimentos tóxicos, inyectándolos en la atmósfera. Lo que siguió fue una lluvia mortal. Una nube de salmuera supercaliente cayó sobre el valle, cubriendo la tierra fértil con una capa de sal tóxica. La agricultura se volvió imposible. La región, antes el granero de la zona, permaneció abandonada durante 700 años. Nadie podía vivir en la tierra maldita por la sal. Para los pastores en las colinas lejanas que sobrevivieron, la interpretación fue clara. No vieron un asteroide. Vieron el juicio de Yahvé. Vieron ciudades pecadoras consumidas por el fuego. La historia se contó alrededor de fogatas durante siglos. El terror se convirtió en leyenda y la leyenda en escritura. La ciencia moderna finalmente ha alcanzado al mito. Toul el Hammam es un recordatorio silencioso. Vivimos en una galería de tiro cósmica. La destrucción no vino de la maldad humana, sino de la indiferencia ciega del universo. Y mientras miramos al cielo buscando respuestas o dioses, la misma amenaza que borró Sodoma sigue ahí fuera, orbitando en la oscuridad, esperando su momento para regresar. Bienvenidos a las fronteras de la realidad. A menudo pensamos que la historia está escrita en piedra, inmutable y clara. Pero la verdad es que durante gran parte de nuestra existencia, la línea entre lo que es real y lo que es un mito ha sido difusa, casi invisible. Hoy, vamos a recorrer 3 historias donde lo imposible resultó ser cierto. Comencemos con el mayor éxito de taquilla de la antigüedad, la Guerra de Troya. Una epopeya de héroes, dioses y romances trágicos. Durante milenios, los eruditos miraron los mapas del Egeo y asumieron que Troya era pura ficción, tan imaginaria como los rayos de Zeus. Era una historia bonita, pero solo eso. Una historia. Hasta que apareció Heinrich Schliemann. Un empresario alemán rico, obsesivo y quizás un poco imprudente, que cometió el pecado capital para los académicos de su época, tomó una Ilíada de Homero no como poesía, sino como un mapa del tesoro. En la década de 1870, se dirigió a Hisarlik, en la actual Turquía. Ignorando las burlas, comenzó a cavar. Y lo que encontró allí abajo silenció al mundo académico para siempre. Schliemann no desenterró una ciudad. Desenterró 9. 9 civilizaciones construidas una encima de la otra a lo largo de miles de años. Una metrópolis real, destruida y reconstruida repetidamente, capa tras capa de lucha humana. Pero fue una capa específica, la etiquetada como Troya 7A, la que dio un vuelco al corazón de la historia. Esta capa mostraba cicatrices inconfundibles, una destrucción violenta por fuego, fechada aproximadamente en el 1180 a.C. La fecha exacta de la leyenda. Los arqueólogos posteriores encontraron más que cenizas. Hallaron puntas de flecha incrustadas en los muros, piedras de honda esparcidas por las calles y jarras de almacenamiento llenas de grano, abandonadas por gente que huyó aterrorizada. No fue un abandono pacífico, fue una caída repentina y brutal. Una vez abierta la puerta, las piezas comenzaron a encajar. Registros hititas antiguos mencionaban una ciudad llamada Bilusa, lingüísticamente vinculada a Ilios, el otro nombre de Troya. Incluso hablaban de un gobernante de Bilusa llamado Alexandro. ¿Les suena familiar? Alexandro. Alejandro, el nombre de nacimiento del príncipe Paris en la Ilíada. La historia y el mito se dieron la mano. Pero si la historia puede ocultar ciudades, la geografía puede ocultar monstruos. Piensen en esto, una bestia masiva, cubierta de pelo negro,
que camina sobre sus nudillos y tiene la fuerza de 10 hombres. Hoy lo llamamos gorila. Pero durante 2000 años, Europa lo llamó imposible. La primera pista vino de Cartago. Annón el navegante, en el siglo V a.C., navegó más allá de las columnas de Hércules, bajando por la costa de África. Encontró una isla llena de lo que llamó mujeres peludas y salvajes. Pero cuando Annón regresó, su cuenta fue descartada. Los antiguos escritores, cínicos ante las historias de marineros borrachos, agruparon a los gorilas con los cíclopes y las sirenas. Eran monstruos del borde del mapa, allí donde decían, aquí hay dragones. Durante la Edad Media, los bestiarios los dibujaban como espíritus demoníacos del bosque. En el Renacimiento, los filósofos debatían si eran humanos degenerados o simples alegorías del pecado. Nadie imaginó que fueran simplemente animales. La niebla no se levantó hasta 1847. Fue entonces cuando los misioneros y exploradores en Gabón enviaron cráneos y bocetos a Occidente, confirmando científicamente la existencia del gorila. De repente, el mito se hizo carne y hueso. El Bigfoot de la antigüedad era real. Nos recuerda que, a veces, la línea entre la mitología y la zoología es simplemente una cuestión de cuántos kilómetros has viajado. Finalmente, llegamos a la historia donde la realidad no fue olvidada, sino malinterpretada por la codicia. El dorado. Una palabra que resuena con promesas de riqueza infinita. Esta palabra llevó a los conquistadores españoles a la locura absoluta. Machetearon selvas impenetrables, cruzaron los Andes congelados y murieron por millares buscando algo que no estaba allí. Buscaban una ciudad hecha enteramente de oro. Pavimento de oro, templos de oro. Pero la ciudad nunca existió. La leyenda nació de un teléfono roto cultural, de un susurro malentendido. La verdad estaba en los Andes colombianos, con el pueblo muisca. No era un lugar, era una persona. Y un ritual sagrado de sucesión. Cuando un nuevo rey era coronado, no se le daba una corona. Se le desnudaba y se le cubría de polvo de oro, de pies a cabeza. Se transformaba en una estatua viviente, respirando bajo una segunda piel dorada. Luego, subía a una balsa ceremonial en el centro del lago Guatavita. Allí, bajo el sol del mediodía, el rey brillaba como un dios solar en la tierra. Sus súbditos arrojaban esmeraldas y piezas de oro al agua oscura como ofrendas. No para acumular riqueza, sino para darla a los dioses, devolviéndola a la tierra. Los exploradores oyeron rumores de esto. Y su imaginación enferma de codicia lo distorsionó todo. El hombre dorado se convirtió en la ciudad dorada. Luego en un imperio entero esperando ser saqueado. Mapas enteros se dibujaron con reinos fantasmas. Se drenaron lagos, se quemaron pueblos, se perdieron vidas. Todo por un error de traducción. Una tradición espiritual convertida en una fiebre mortal. El dorado no era un lugar para ser encontrado. Era un momento para ser vivido. Una verdad que se perdió porque los buscadores solo veían lo que querían ver, cegados por el brillo del metal. Troya ardió y fue encontrada. Los gorilas nos miran desde la selva. El oro duerme en el fondo del lago. 3 mitos que resultaron ser reales. Así que, mientras miramos nuestros mapas modernos, tan completos y detallados, vale la pena preguntarse, ¿qué más hemos descartado como fantasía? ¿Qué otra verdad imposible está esperando, justo fuera de nuestra vista, a que alguien tenga el coraje de creer? Antes de que la ciudad se desvaneciera en la memoria, Tonis Heracleion era escenario de leyendas. Se dice que Paris y Helena de Troya, huyendo de la ira de Menelao, pisaron estos muelles. Fue aquí donde Heracles, el héroe griego, dejó su huella, dando su nombre griego a la ciudad. Durante siglos antes de la fundación de Alejandría, Tonis controlaba la boca del brazo canópico del Nilo. Era la aduana obligatoria, el ojo de la aguja por donde debía pasar todo el grano, el papiro y el oro que entraba o salía de Egipto. Su ubicación exacta se perdió tras cataclismos naturales. En el año 2000, Frank Godion no solo usó mapas antiguos, desplegó tecnología de resonancia magnética nuclear para detectar anomalías masivas enterradas bajo metros de lodo en la turbia bahía de Abu Qir. Lo que el sonar reveló fue asombroso, una ciudad no construida sobre tierra firme, sino sobre un archipiélago.
una Venecia egipcia con un gran canal central que conducía directamente al corazón espiritual de la urbe, el Templo Supremo de Amón-Jereb. Este templo no era uno más. Era el lugar donde los nuevos faraones debían acudir para recibir el Uraeus, la cobra sagrada, legitimando su poder divino antes de gobernar. Era el Vaticano del Egipto polemaico. Entre los escombros sagrados, los bufos recuperaron el Naos de las décadas, el calendario astrológico más antiguo conocido. Sus inscripciones no solo marcaban el tiempo, sino que predecían el destino del reino basándose en las estrellas. Cada año, la ciudad celebraba los misterios de Osiris. Una procesión náutica espectacular llevaba la estatua del dios desmembrado y resucitado desde Tonis hasta Canopo, un ritual de regeneración que aseguraba la fertilidad de la tierra. Quizás el hallazgo más técnico fue el barco 17 minutos. Heródoto había descrito un tipo de barco nilótico llamado baris, con una construcción extraña. Nadie le creyó hasta que Godio encontró uno intacto aquí, probando que el historiador griego no mentía. La magnitud del comercio se mide en hierro y piedra. Más de 700 anclas antiguas yacen en el fondo. Un número sin precedentes que atestigua el tráfico incesante de naves que esperaban turno para descargar sus tesoros y pagar sus impuestos. Se encontraron pesas de bronce y monedas de oro que evidencian un sistema aduanero sofisticado. Cada barco que entraba pagaba tributo al faraón. La riqueza de Tonis era legendaria y sus restos dorados aún brillan en la oscuridad abisal. Pero la geología era su enemiga. Construida sobre sedimentos blandos, la ciudad fue víctima de la licuefacción. Un terremoto severo hizo que la tierra sólida se comportara como un líquido denso. Los grandes templos y palacios simplemente se hundieron en el barro, tragados enteros. No fue un solo evento, sino una serie de catástrofes y tsunamis a lo largo de los siglos lo que finalmente borró a Tonis del mapa en el siglo VIII después de Cristo. El mar reclamó lo que era suyo y el delta avanzó sobre la historia. Irónicamente, el desastre garantizó la preservación. Al quedar sepultada rápidamente bajo metros de arcilla, la falta de oxígeno impidió la descomposición. Cestas de frutas, utensilios de madera, cuero, la vida cotidiana se congeló en el tiempo. Hoy, solo hemos arañado la superficie. El 95% de la ciudad sigue inexplorada. Tonis Heracleion nos recuerda que la historia no está escrita en piedra, sino que a veces duerme bajo el agua, esperando pacientemente a la próxima generación de exploradores. A menudo trazamos una línea firme y arrogante entre la historia y la leyenda, creyendo con certeza académica saber dónde termina la realidad tangible y dónde comienza la fantasía de los pueblos antiguos. Sin embargo, el pasado es un territorio vasto, lleno de sombras y silencios, donde lo que descartamos como mito a menudo espera pacientemente a ser redescubierto. La historia no es un registro inmutable tallado en piedra, sino un rompecabezas al que le faltan piezas. Piezas que a veces reaparecen para desafiar todo lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados. Consideremos a Heródoto de Halicarnaso. Para muchos, es el venerable padre de la historia, el primero en recoger sistemáticamente los hechos del mundo conocido. Pero para otros, incluidos sus propios contemporáneos y siglos de eruditos posteriores, cargó con un apodo mucho más cruel, el padre de las mentiras. Sus relatos sobre culturas lejanas, sobre tierras que ningún griego había pisado, parecían demasiado salvajes, demasiado exóticos y fantásticos para ser ciertos. Se le acusó de inventar fábulas para entretener a las masas, de llenar los mapas en blanco con monstruos y maravillas inexistentes. Específicamente, sus descripciones de los escitas eran motivo de burla. Escribió sobre estos nómadas feroces que dominaban las estepas, afirmando que enterraban a sus reyes bajo verdaderas montañas de oro, sacrificando caballos y sirvientes en rituales sangrientos y elaborados. Describió una sociedad que vivía a caballo, guerreros indomables que, según él, creaban obras de arte de oro puro que representaban su vida cotidiana con un realismo imposible. Para la mente racional de los historiadores posteriores, esto sonaba a exageración poética, el tipo de mito bárbaro diseñado para hacer que lo otro pareciera más misterioso y temible de lo que realmente era. Pero la Tierra es paciente y guarda sus secretos hasta que estamos listos para verlos. Cuando los arqueólogos modernos comenzaron a abrir los grandes túmulos, los kurganes, dispersos por las vastas llanuras de Ucrania y Rusia, el silencio de los siglos se rompió. Allí, protegidos por la oscuridad y el peso de la tierra,
El oro de Heródoto brillaba con una intensidad que cortaba la respiración. No eran fragmentos ni baratijas. Eran tesoros de una magnitud que hacía que las palabras del viejo historiador parecieran, si acaso, modestas. La realidad física de los enterramientos coincidía casi exactamente con las descripciones que habían sido desestimadas como fantasía. Lo que encontraron no fue solo riqueza bruta, sino arte de una sofisticación sublime. Miren este peine de oro. No es el trabajo de bárbaros primitivos, sino de maestros metalúrgicos con una visión del mundo compleja y refinada. Observen los detalles, guerreros en combate, la tensión en los músculos de los caballos, la expresión en los rostros humanos. Estas piezas capturaban el movimiento, la violencia y la belleza de la vida esteparia. Heródoto no estaba inventando monstruos, estaba reportando, con la fidelidad de un periodista, sobre una civilización cuyo esplendor rivalizaba con el de cualquier imperio sedentario de su época. Saltemos ahora a través del tiempo y el espacio, dejando las frías estepas por el calor vibrante del continente africano. Aquí, la historia se repite con una ironía amarga. Durante siglos, los exploradores europeos trataron las historias de personas muy pequeñas que vivían en las profundidades de las selvas de África Central como pura fantasía. Cuentos de hadas sobre enanos del bosque, criaturas mitológicas sin base en la realidad. La arrogancia de la modernidad asumió que si no estaba en sus mapas, no existía. Pero la ignorancia de Europa no borraba la realidad de África. 4000 años antes de que el primer explorador europeo pusiera un pie en el interior del Congo, los antiguos egipcios ya conocían, respetaban y celebraban a estos pueblos. Uno de los documentos más encantadores y humanos de toda la antigüedad es una carta del joven faraón Pepi II, escrita alrededor del año 2270 a.C. El niño rey, con la inocencia y el entusiasmo propios de su edad, escribe al líder de una expedición. No pregunta por oro, ni por marfil, ni por conquistas. Su única preocupación, su deseo más ardiente, es que traigan a salvo al enano de las danzas del dios, que han encontrado en la tierra de los espíritus. Las instrucciones del faraón son conmovedoras en su detalle. Cuando suba al barco, pon gente de confianza a su lado para que no caiga al agua. Cuando duerma, pon gente de confianza a dormir a su alrededor. Para los egipcios, estas personas no eran curiosidades de circo. Eran seres liminales, conectados con lo divino, especialmente asociados con Bes, el dios enano protector del hogar, la alegría, la música y el parto. Ver a un pigmeo danzar no era entretenimiento trivial, era presenciar una manifestación de la energía vital sagrada, una bendición directa de los dioses. Lejos de ser marginados u ocultados, en la compleja sociedad del antiguo Egipto, las personas de baja estatura a menudo ocupaban posiciones de privilegio y confianza. Las tumbas y murales los muestran no como esclavos, sino como asistentes personales de altos funcionarios, encargados de los guardarropas reales, joyeros expertos y participantes cruciales en rituales sagrados. Su presencia en la corte se consideraba un signo de favor divino, un amuleto vivo contra el mal. Egipto, en su sabiduría antigua, entendía la diversidad humana de una manera que a la Europa iluminada le tomaría milenios recuperar. Así que aquí estamos, mirando hacia atrás. Si Heródoto tenía razón sobre el oro de los escitas, y si un niño faraón sabía más sobre la geografía humana de África que los geógrafos victorianos, ¿qué nos dice esto sobre nuestro propio conocimiento? La historia está llena de momentos donde las civilizaciones antiguas demostraron ser más abiertas, más curiosas y más observadoras de lo que les damos crédito. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántas otras leyendas descartadas, cuántos otros mitos imposibles, están esperando pacientemente en la oscuridad de la tierra o en los archivos olvidados, listos para despertar y demostrarnos, una vez más, que la realidad es mucho más extraña y maravillosa que nuestra ficción? El tiempo no es una línea recta, es un océano profundo y oscuro. En sus abismos, la verdad a menudo se hunde bajo el peso de los siglos, mientras que los mitos, más ligeros y seductores, flotan en la superficie. Para entender realmente nuestro presente, a veces debemos atrevernos a sumergirnos en esas aguas turbias del pasado. Hoy vamos a desenterrar dos historias olvidadas, una que brilla con el resplandor del oro manchado de sangre y otra que avanza entre la niebla en un tren que viaja hacia el silencio eterno. Antes de convertirse en la leyenda que aterrorizó los 7 mares, William Kidd no era el villano de un cuento infantil.
Era un pilar de su comunidad en Nueva York, un hombre de familia y, lo más importante, un corsario con una patente real firmada por la mano del rey. Su misión no era la piratería, sino la caza de piratas. Navegaba bajo la protección de la ley, patrullando las aguas en busca de enemigos de la corona. Pero en aquellos días, la línea que separaba al guardián de la ley del criminal más buscado era tan delgada y tan afilada como el filo de un sable de abordaje. Pero el mar tiene una forma cruel de cambiar el alma de los hombres. A bordo de la Adventure Galley, la desesperación comenzó a fermentar bajo el sol implacable. Su tripulación, una banda de hombres endurecidos y desesperados, lo empujó poco a poco hacia el abismo. Fue un momento de furia ciega, un motín incipiente, un cubo de madera estrellado con fuerza brutal contra el cráneo de un artillero rebelde. Ese fue el instante exacto en que el corsario murió y nació el asesino. De repente, para la corona británica, Kidd ya no era un aliado valioso, sino una presa que debía ser cazada. Sabiéndose perseguido por las flotas más poderosas del mundo, Kidd hizo su última y desesperada jugada. No buscó una cueva remota ni dibujó mapas con una X roja. Navegó hasta la isla Gardner, cerca de Nueva York. Allí, bajo el manto protector de una noche sin luna, enterró su destino. No fue un acto de magia, sino de supervivencia. Entregó en custodia oro, plata y sedas preciosas de Oriente al dueño de la isla. Era un soborno, un seguro de vida, una promesa de riqueza futura que trágicamente nunca llegaría a disfrutar. Londres, año 1701. El muelle de ejecución esperaba. La multitud se reunió para ver el final del famoso pirata. Y el destino, con su cruel sentido del humor, intervino una última vez. La primera soga se rompió, dejando a Kidd vivo en el barro, como si la muerte misma lo rechazara. Pero la justicia humana es implacable y no cree en milagros. En el segundo intento, la soga aguantó. Su cuerpo fue untado en alquitrán y colgado en una jaula de hierro junto al río Támesis, dejado allí durante años para que las mareas lo lavaran, una advertencia putrefacta para cualquier marinero que soñara con la bandera negra. Dejemos que las mareas del tiempo avancen casi 2 siglos. Estamos en el siglo XIX. Londres es la capital del imperio más grande de la historia, pero se está pudriendo desde dentro. Una crisis silenciosa y olfativa se apodera de la metrópolis. La cólera y la explosión demográfica han llenado la ciudad más allá de su capacidad de cadáveres. Los antiguos cementerios parroquiales están rebasados. Los cuerpos se apilan, la tierra ya no puede aceptar más inquilinos. Los vivos caminan literalmente sobre los muertos, respirando un aire cargado de enfermedad y decadencia. La respuesta a este horror no vino de la Iglesia, sino de la ingeniería industrial. Si la ciudad rechaza a sus muertos, la solución lógica es llevarlos lejos, muy lejos. Así nació una idea tan brillante como macabra, el London Necropolis Salvo. Se construyó una estación privada en Waterloo, un edificio diseñado con una sola y exclusiva función: exportar el luto y la muerte desde el corazón de Londres hacia la tranquila y verde campiña de Surrey. Imaginen por un momento la escena: acudir a una taquilla para comprar un billete sin retorno. El sistema de clases británico, rígido e inamovible, se aplicaba incluso después del último suspiro. Había billetes de primera clase para los caballeros fallecidos y sus familias, y de tercera para los pobres. El tren partía puntualmente, una máquina de vapor negra deslizándose entre la vida cotidiana de la ciudad, cargando su pasaje silencioso hacia el cementerio de Brookwood, diseñado para ser la ciudad de los muertos más grande que Europa hubiera visto jamás. Durante casi un siglo, este tren de los muertos funcionó con la precisión de un reloj suizo, llevando a miles a su descanso final. Pero la guerra no respeta ni a los vivos ni a los muertos. En una noche de fuego de 1941, las bombas de la Luftwaffe cayeron sobre Londres. La estación de la necrópolis fue alcanzada. El fuego consumió los andenes y los vagones fúnebres. Fue el fin de una era. El servicio se detuvo para siempre, las vías fueron levantadas
y el tren fantasma dejó de circular. Hoy en día, el Capitán Kidd es una leyenda romántica de piratas y tesoros, y el tren Necrópolis es una curiosidad histórica casi olvidada. Pero ambos relatos, en su extraña conexión, nos recuerdan una verdad fundamental: los humanos siempre hemos intentado controlar el destino y la muerte, ya sea con mapas de tesoros o con horarios de trenes. Y al final, cuando el ruido cesa, solo queda el silencio, la niebla y el eco persistente de historias que, a pesar de todo, se niegan a morir. Durante miles de años, la humanidad ha mirado hacia el horizonte azul, temiendo lo que yace bajo la superficie. Los marineros, con el miedo calado en los huesos, susurraban historias de serpientes marinas gigantes. Bestias colosales que surgían de las profundidades para arrastrar barcos enteros al abismo. Era fácil descartar estos relatos como alucinaciones provocadas por el ron o la soledad del mar. Pero la realidad, a veces, supera la ficción. Existe una criatura que encaja casi a la perfección con esas leyendas: el pez remo. El pez óseo más largo del planeta. Puede superar los 10 metros de longitud. Su cuerpo plateado y su aleta dorsal roja, que recorre su espalda como una cresta prehistórica, evocan monstruos de otra era. Habita en la zona mesopelágica, hasta 1000 metros de profundidad, donde la luz del sol apenas llega. Son criaturas de la oscuridad eterna, adaptadas a un mundo de presión aplastante. En Japón, se le conoce como Ryugu no Tsukai, el mensajero del palacio del dios del mar. La leyenda dice que cuando aparecen en las playas, un terremoto es inminente. Cuando enferman o mueren, suben a la superficie. Su nado ondulante es idéntico al de una serpiente deslizándose entre las olas. No es magia, es biología malinterpretada. Aquí es donde la mitología y la biología se dan la mano. Imagina el terror de un navegante antiguo ante tal visión. No inventaban nada, describían lo desconocido con el lenguaje del miedo. Pero si el océano es un misterio externo, el cuerpo humano es un enigma interno que nuestros ancestros intentaron descifrar con una audacia escalofriante. Hablemos de la trepanación. No fue un experimento aislado de una tribu loca. Desde los dólmenes de Francia hasta las cumbres de los Andes, culturas separadas por océanos y milenios llegaron a la misma conclusión radical. Perforaban el cráneo de una persona viva. La cirugía moderna tiene láseres, la edad de piedra tenía obsidiana y pedernal. Y sin embargo, la evidencia es innegable. Los incas, en particular, eran maestros. Sus tasas de supervivencia superaban el 80%, una cifra que envidiarían los cirujanos de la Guerra Civil Americana siglos después. Suena a sentencia de muerte, pero los pacientes vivían. El hueso volvía a crecer, cerrando lentamente la ventana que habían abierto en la mente. ¿Por qué hacerlo? ¿Trauma craneal de la guerra? ¿Liberar espíritus malignos? ¿Curar la epilepsia? Es probable que fuera una mezcla de medicina práctica y ritual sagrado. Esto prueba que la inteligencia técnica y la comprensión del cuerpo preceden a la civilización moderna. Sabían dónde cortar, cómo detener la hemorragia y cómo no matar. Desde los monstruos del abismo hasta los misterios de nuestra propia mente, la historia humana no es lineal. A veces, las respuestas siguen ahí fuera, en lo profundo, esperando a ser redescubiertas. Imagina la historia humana como una biblioteca infinita. Caminamos por sus pasillos convencidos de que hemos leído todos los libros importantes. Creemos que el mapa está completo. Nos reconforta pensar que el pasado es un terreno sólido y explorado. Pero de vez en cuando, el suelo se abre bajo nuestros pies. Aparece una página suelta que no encaja en ningún capítulo. Egipto, la Gran Pirámide. Durante siglos, la dimos por resuelta. Una tumba gloriosa, saqueada y vacía. Los egiptólogos decían, caso cerrado. Solo bloques de piedra y polvo. Pero la tecnología no perdona. En 2017, los mones revelaron lo imposible, un vacío masivo, tan grande como un avión de pasajeros, escondido justo encima de la Gran Galería. Nadie ha puesto un pie ahí en 4500 años. No sabemos si es una cámara, una rampa de construcción o algo espiritual. La pirámide nos miró a los ojos y nos dijo, no sabéis nada. Viajemos ahora a la Grecia de Homero. ¿La Ilíada? Troya. Durante 1000 años,
Los académicos se rieron. Es poesía, decían. Es mitología, no historia. Hasta que llegó Heinrich Schliemann, un hombre que leía a Homero no como poeta, sino como periodista. Cavó en Turquía donde la leyenda decía. Y allí estaban las murallas. Quemadas. Reales. El mito era realidad. La guerra sucedió. La fantasía era solo la niebla que el tiempo había puesto sobre un hecho traumático y real. Lo mismo ocurrió con Roldán en los Pirineos. La Chanson de Roland nos vendió una cruzada épica contra sarracenos. Magia, honor, Dios. La arqueología nos devolvió la verdad, fue una masacre sucia. Vascos locales defendiendo su tierra. Sin gloria divina. Pero el trauma fue tal que inventamos gigantes para justificar la derrota. Sigamos al norte. Las sagas vikingas hablaban de una tierra verde al oeste, llena de uvas y bosques. Vinland. Otra fantasía de marineros borrachos, pensaban todos. Hasta que en los años 60, en L'Anse-aux Meadows, Canadá, desenterramos sus casas. Habían llegado a América 500 años antes que Colón. El mito era un mapa de navegación que ignoramos. Y hoy, ahora mismo, la historia se reescribe en el Amazonas. Creíamos que era una selva virgen, intocada por el hombre. ¿Salvaje? El láser LIDAR está desnudando la selva y mostrando ciudades inmensas, carreteras, civilizaciones de millones de personas que el bosque se tragó. No era selva virgen, era un jardín gigante cultivado. Göbekli Tepe en Turquía nos enseñó que construimos templos antes de saber cultivar trigo. Pusimos la religión antes que el pan. Todo lo que sabíamos sobre el origen de la civilización estaba al revés. Un ordenador analógico griego, el mecanismo de Antiquitera, hundido en el mar. Engranajes complejos 1000 años antes de que deberían existir. ¿Qué más se ha oxidado en el fondo del mar? La lección es humildad. Nuestros libros de historia están escritos a lápiz, no en tinta. Cada mito es una baliza de señalización que dice, aquí pasó algo importante. El pasado no está muerto. Ni siquiera es pasado. Nos está esperando. Y la próxima gran verdad, el próximo capítulo que lo cambiará todo, probablemente ya está ahí fuera, esperando a que dejemos de mirar y empecemos a ver. La historia, tal y como la conocemos, es a menudo un magnífico engaño. Un tapiz tejido no con hilos de verdad, sino con la vanidad de los vencedores y el miedo al olvido. Aceptamos los mitos fundacionales como dogmas y descartamos las locuras del pasado como meras exageraciones. Pero, ¿y si la verdad literaria fuera una mentira y la locura legendaria una genialidad incomprendida? Consideremos una de las grandes obras maestras de la literatura medieval, La canción de Roldán. Un poema épico, vibrante, que definió el honor europeo. Y sin embargo, es, en su mayor parte, un sinsentido fabricado. Sí, hubo una batalla en el paso de Roncesvalles en el año 778. Y sí, la retaguardia de Carlomagno fue masacrada. Pero aquí reside la incómoda verdad que los juglares prefirieron ignorar. Los atacantes no eran sarracenos, ni un vasto ejército islámico. Eran vascones locales, cristianos, y estaban absolutamente furiosos. Carlomagno, en su gloriosa campaña, había saqueado su ciudad, Pamplona, en su camino de regreso. Lo que ocurrió después no fue un choque de civilizaciones, sino una venganza local. Una emboscada humillante ejecutada por vecinos muy enfadados. Fue una derrota vergonzosa, militarmente irrelevante. Pero siglos después, los franceses tomaron este desastre logístico y lo reescribieron como una gran cruzada religiosa. Es uno de los trabajos de relaciones públicas más exitosos de la historia. ¿Derrota humillante? Nunca oí hablar de ella. ¿Martirio épico? Eso suena mucho mejor. Este cambio de guión no solo salvó las apariencias, sino que remodeló la identidad europea. La canción de Roldán se convirtió en un mito fundacional, un grito de guerra para la caballería y el ideal de un occidente noble bajo asedio. Una escaramuza fronteriza se transformó en una batalla cósmica entre el bien y el mal. Ese es el poder de la narrativa en la Edad Media. Pierde una pelea, pero gana el relato, y de repente eres el héroe de una epopeya que define un continente.
Saltemos ahora siglos adelante, o mejor dicho, atrás. Al número 5 de nuestra lista de realidades distorsionadas. El emperador romano Calígula. Su reputación, espectacularmente loco. Se dice que quería nombrar cónsul a su caballo. Pero una de sus historias más salvajes involucraba 2 enormes palacios flotantes en el lago Nemi. Supuestamente, estaban equipados con suelos de mármol, mosaicos intrincados e incluso fontanería para agua fría y caliente. Villas de lujo flotantes para el entretenimiento personal del emperador. Los historiadores asumieron durante mucho tiempo que esto era solo otro cuento exagerado sobre su locura y derroche, imposible para la época. Entonces, en la década de 1920, Mussolini, obsesionado con el pasado imperial, ordenó drenar parcialmente el lago. Y adivinen qué emergió del barro. 2 barcos absolutamente masivos. Mucho más grandes y sofisticados de lo que nadie pensaba que la ingeniería romana podía producir. Tenían estatuas giratorias, baños con calefacción y sistemas de anclaje avanzados. Calígula realmente construyó palacios de fiesta flotantes. El hombre estaba desquiciado, seguro, pero tenía acceso a los mejores ingenieros del mundo antiguo. Y la ingeniería no era solo impresionante, estaba siglos adelantada a su tiempo. Estos barcos tenían rodamientos de bolas, bombas de bronce y sistemas hidráulicos que no se reinventarían hasta el Renacimiento. Eran demostraciones tecnológicas flotantes. Tristemente, los barcos no sobrevivieron al siglo XX. Fueron destruidos por un incendio durante la Segunda Guerra Mundial. Una pérdida irreparable. Pero los fragmentos que quedan prueban algo crucial. A veces las historias del emperador loco no eran exageraciones. A veces eran subestimaciones. La historia escrita nos miente para crear héroes. La arqueología nos sorprende para redimir a los villanos. Entre el mito de Roldán y la realidad de Nemi, caminamos a ciegas. Si un poema pudo inventar una cruzada y un lago pudo ocultar el renacimiento romano durante milenios, ¿qué otra verdad imposible está esperando, justo debajo de nuestros pies, a que alguien drene el próximo lago? La historia no ha terminado de contarse. Cuando cierras los ojos e imaginas a un gladiador romano, es casi inevitable que tu mente evoque la misma imagen de siempre, una figura masculina imponente, músculos tensos bajo el sol, empuñando una espada y con un deseo de muerte en la mirada. Sin embargo, la historia nos guarda secretos que durante mucho tiempo parecieron pura fantasía. Las gladiadoras. Mujeres luchadoras. Una idea que sonaba a invención de guionistas aburridos o mitos exagerados. Durante siglos, los historiadores se mostraron escépticos. Trataban las antiguas referencias a las gladiatrices como meras exageraciones poéticas o metáforas. Pero entonces, la Tierra empezó a hablar y las pruebas comenzaron a acumularse, innegables. Fue en el año 2000, en Londres, donde arqueólogos descubrieron una tumba que cambiaría nuestra comprensión. No era una tumba cualquiera, estaba repleta de costosos bienes de gladiadores y cerámica que representaba escenas de combate. Era la tumba de una mujer. Las inscripciones y el arte romano lo confirmaron. Las mujeres no solo observaban, entrenaban, luchaban, a veces, morían en la arena. Combatían entre ellas e incluso contra bestias salvajes, todo para el entretenimiento de multitudes rugientes. Se dice que el emperador Domiciano organizaba combates a la luz de las antorchas entre gladiadoras. El Coliseo no era un club exclusivo de hombres. Las mujeres estaban allí abajo, en la arena, armadas y peligrosas. Y al público romano le encantaba. Eran consideradas exóticas, impactantes y emocionantes. Algunas se convirtieron en celebridades, con sus nombres grabados en grafitis. Pero su existencia también escandalizaba a los moralistas de la época, un eco de las guerras culturales que vemos hoy en día. Saltando a otro misterio, el número 7 nos lleva a algo aún más inverosímil. Los antiguos griegos tenían un ordenador. Sé cómo suena, pero es cierto. Todo comenzó en 1901, con unos buzos explorando un naufragio cerca de la isla de Anticitera. Sacaron un bulto de bronce corroído que eventualmente reescribiría la historia. Durante décadas, nadie supo qué era. Estaba tan incrustado y dañado que sus secretos parecían perdidos para siempre en el fondo del mar. Pero cuando los investigadores finalmente lo pasaron por rayos X en los años 70, aparecieron engranajes. Docenas de ellos.
No era una estatua ni una herramienta simple. Era un dispositivo capaz de predecir eclipses y rastrear movimientos planetarios con una precisión asombrosa. El mecanismo de Anticitera no era solo un ordenador, era un simulador mecánico del cosmos. Una pieza de tecnología tan avanzada que nada igual aparecería hasta 1000 años después. Probó que la ciencia griega era experimental y sorprendentemente sofisticada. Nos hace preguntarnos si esto sobrevivió por pura suerte en un naufragio, ¿qué otras maravillas se han perdido? ¿Qué otros secretos yacen esperando en la oscuridad, desafiando todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado? El mar no recuerda. El mar solo devora. Durante milenios, hemos lanzado nuestros mejores barcos, nuestros hombres más valientes y nuestras ideas más brillantes a su abismo. Y el tiempo hace lo mismo en la Tierra. Entierra ciudades, borra idiomas y convierte la ingeniería en polvo. Creemos que el progreso es inevitable, pero la historia nos demuestra que es frágil. Vivimos bajo la ilusión de que somos los primeros en alcanzar la cima. Que la tecnología avanzada es propiedad exclusiva del siglo XXI. Pero las sombras del pasado nos susurran otra verdad. Para entender esta verdad, debemos volver al año 1900. A un rincón olvidado del Mediterráneo. Una isla rocosa y traicionera llamada Anticitera. No fue una expedición científica. Fue un accidente. Una tormenta brutal obligó a un grupo de buscadores de esponjas a refugiarse allí. El mar rugía como si quisiera proteger algo. Cuando la tormenta cesó, la curiosidad pudo más que el miedo. El capitán Contos envió a uno de sus hombres al abismo. Buscaban esponjas. Encontraron fantasmas. 60 metros de profundidad. La presión aplasta los pulmones. La luz se desvanece. En ese silencio azul, el buzo vio formas humanas dispersas en el lecho marino. Emergió gritando. Hablaba de un montón de mujeres muertas. Putrefactas. Hinchadas. El terror se apoderó de la tripulación. Pero no eran cuerpos. Eran estatuas. Obras maestras de bronce y mármol que habían dormido allí desde la época de Julio César. Un tesoro incalculable. Recuperaron todo lo que brillaba. Pero también subieron un bloque extraño. Parecía una roca con madera podrida. Lo tiraron en una caja y lo olvidaron. Meses después, en el Museo Nacional de Atenas, la roca se secó y se partió. Y allí, asomando como un hueso de metal, apareció un engranaje. Era imposible. Los antiguos griegos tenían filosofía, arte, geometría, pero no tenían engranajes diferenciales. No tenían relojería de precisión. Era un anacronismo total. Tuvimos que esperar 100 años, hasta la llegada de la tomografía computarizada, para entenderlo. Dentro de esa roca había más de 30 engranajes interconectados. No era un reloj. Era una computadora. Una calculadora analógica del cosmos. Podía predecir eclipses, fases lunares y las posiciones de los 5 planetas conocidos. Incluso tenía un dial para los Juegos Olímpicos. Era la máquina definitiva de su tiempo, combinando lo divino, el cielo, con lo humano, el deporte. Piensa en la mente que diseñó esto. Alguien hace 2200 años que entendía la mecánica mejor que cualquier ingeniero hasta el Renacimiento. Y luego, se perdió. Esa es la tragedia del metal. Pero hay otro tipo de conocimiento antiguo. Uno que no busca entender el cielo, sino manipular la vida y la muerte. India. Imperio Maurya. Siglo IV a.C. Mientras los griegos construían engranajes, el estratega Chanakya escribía sobre el asesinato perfecto. Las llamaban Visakanya. Las doncellas venenosas. Mujeres cuya belleza era tan letal como la mordedura de una cobra. No era magia. Era ciencia biológica brutal. Niñas seleccionadas desde la infancia, sometidas a un régimen de envenenamiento controlado. Dosis tras dosis, año tras año. Sus cuerpos desarrollaban inmunidad. El veneno ya no las mataba, se convertía en parte de ellas. En su sangre. En su saliva. Se convertían en armas vivientes. Podían matar con un beso, con un rasguño o compartiendo una copa de vino que para ellas era agua y para otros,
Muerte. Los reyes las usaban como el regalo definitivo para sus enemigos. ¿Qué general sospecharía de una hermosa bailarina enviada como ofrenda de paz? La trampa era perfecta. La víctima bajaba la guardia. La seducción era el preludio de la ejecución. Y nadie encontraba armas en la habitación. A la mañana siguiente, el objetivo no despertaba. Fallo cardíaco. Muerte natural, decían. Pero la visa Kanya ya había desaparecido. Al igual que el mecanismo griego, esta práctica se desvaneció en la leyenda. ¿Era real? Los textos del Arthasastra sugieren que sí. Era bioingeniería antigua. Dos extremos del genio humano. Uno mecánico, frío, calculador, mirando a las estrellas. Otro biológico, caliente, apasionado, mirando a la muerte. Ambos conocimientos se perdieron. Tuvimos que reinventar la rueda, reinventar la toxicología, reinventar la astronomía. Perdimos 1000 años de progreso. Y eso nos lleva a la pregunta final. Si ellos pudieron hacer esto con bronce y plantas, ¿qué estamos pasando por alto hoy? ¿Qué milagros estamos olvidando ahora mismo? La historia no es una línea recta. Es un círculo. Y nosotros solo estamos dando otra vuelta.